Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas. Oración y vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros. Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida. En todos nosotros. Por eso esta semana es tan importante y por eso la precede este tiempo de Cuaresma que terminará el Jueves Santo, las vísperas del Jueves Santo. Pero durante todos estos 40 días nos hemos venido preparando para entrar con un espíritu renovado, con un corazón renovado en este misterio pascual que pronto estaremos celebrando. Ayer, en la misa del Domingo de Ramos, el Papa Francisco decía estas palabras, y lo cito textualmente: el Señor realmente compartió y se regocijó con el pueblo, con los jóvenes que gritaban su nombre, aclamándolo como Rey y Mesías. Su corazón gozaba viendo el entusiasmo y la fiesta de los pobres de Israel, hasta el punto que a los fariseos, que le pedían que reprochara a sus discípulos por sus escandalosas aclamaciones, él les respondió: os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 40. Humildad, dice Francisco, no significa negar la realidad, y Jesús es realmente el Mesías, el Rey. Pero al mismo tiempo, el corazón de Cristo está en otro camino, en el camino santo que solo Él y el Padre conocen, el que va de la condición de Dios a la condición de esclavo, el camino de la humillación en la obediencia, hasta la muerte, y una muerte de cruz. Él sabe que para lograr el verdadero triunfo debe dejar espacio a Dios, y para dejar espacio a Dios solo hay un modo: el despojarse, el vaciarse de sí mismo.
callar, rezar, humillarse. Con la cruz no se puede negociar, o se abraza o se rechaza. Y con su humillación, Jesús quiso abrirnos el camino de la fe y precedernos en él. Hoy, lunes santo, me acompaña el padre Roberto Mena, sacerdote, siervo misionero de la Santísima Trinidad, que ya por muchos años colabora con este programa, y fuera del aire, ahora antes de cederle a él la palabra, le decía que quería citar estas palabras textuales de la homilía de ayer, Domingo de Ramos, del Papa Francisco, que me parece que nos sitúan muy bien en el corazón de lo que es la Semana Santa y el espíritu con el que tenemos que vivir estos días, ese humillarnos, ese vaciarnos, como dice él, porque el único modo para dejar espacio a Dios es despojarnos de nosotros mismos, vaciarnos, limpiar todos los trastos que a veces acumulamos en el alma, en el corazón, y que impiden dejar lugar a Dios, a que pueda venir y hacer morada en nosotros, y que el Espíritu Santo pueda de verdad guiarnos, conducirnos. Hoy el Padre Roberto me acompaña porque vamos a estar un poco tratando de reflexionar en la manera en que podemos vivir con más intensidad y sacarle más fruto, más jugo a esta Semana Santa. Y un poco pues será eso, un caminar en estos días del Triduo y acercarnos a ese misterio insondable del amor de Dios. Antes de ya saludar al Padre, quiero que ya muchos de ustedes seguro, porque hoy con la velocidad que se transmiten las noticias, pues todo se sabe al instante, al momento, prácticamente no acaba de suceder y ya estamos en conocimiento. Ya todos a estas alturas deben saber ese terrible, doloroso, triste, horroroso incendio en la famosísima Catedral de Notre Dame en París, Francia. Un símbolo emblemático de Francia, de París, de la cristiandad. Ese templo milenario que por tantos y tantos años ha albergado a visitantes, a fieles que asisten allí a celebrar también la Eucaristía, y en una semana tan importante como esta, pues arde en llamas y aparentemente va a ser muy poco lo que se pueda recuperar, si es que algo se puede recuperar todavía. Las autoridades no han dicho de qué se trata, están asumiendo que pueda ser un accidente. Parte de la catedral estaba en renovación y se estaban haciendo trabajos de reconstrucción. Aparentemente el fuego comenzó en esa área, pero todavía no se sabe si ha sido realmente así o si obedece a uno de estos terribles actos a veces de terrorismo que pues siembran la muerte, el caos, la destrucción. Dios permita que no sea así y que realmente haya sido un incendio. Y bueno, pues tengamos a los hermanos franceses en nuestra oración y pidamos a Dios que nos dé la capacidad de perdonar si fuera un acto de terrorismo, y que podamos pues realmente poner todo en sus manos, porque la única manera de que florezca la paz, la justicia, el amor, la vida, es cuando ponemos todo en sus manos, como decía Jesús ayer y cuando leíamos el Evangelio de la Pasión: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues sí, así como Él lo hizo, tenemos que encomendar nuestra vida. Padre, gracias una vez más por estar aquí con nosotros y de manera especial en una semana tan
llena de compromisos, de trabajo para un sacerdote. Pero bueno, yo sé que parte de su labor también es esto, evangelizar a través de los medios de comunicación, y por eso se hace presente. Gracias y bienvenido. Pues qué bendición es compartir en esta Semana Santa o Semana Mayor, donde en muchos países pues se celebra toda la semana. Aquí en Estados Unidos parece como una semana cualquiera, pero de todos modos tenemos que vivir intensamente cada día, y también estos 3 días previos al Triduo Pascual, también hay unas lecturas como que nos van introduciendo en la pasión de Cristo y los personajes que tienen un papel protagónico. Entonces, por ejemplo, el día de hoy se nos presenta precisamente a una mujer, ¿verdad? María, que le lava los pies a Jesús. Entonces, sí. Luego, pues, cómo cuestionan a Jesús de que por qué gasta ese dinero, y entonces Jesús dice que a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces, de alguna manera está poniendo Jesús la importancia que tiene el servicio. Ayer bien lo decía la Pasión de San Lucas, decía, si ustedes quieren ser mis discípulos, están invitados a ser servidores, porque los otros quieren dominar a los demás, ustedes no sean así. Entonces, esta mujer supo entender ese mensaje del servicio. Entonces, por eso se pone en esta semana tan importante. Luego, pues el segundo día, el día martes, se pone a Judas. Entonces, el papel que tiene Judas. Sí. Entonces, ya desde el día de hoy se nos presenta que Judas era el que estaba cuestionando que por qué se gastaba ese dinero. Exacto. Y ahora, el día martes, lo vamos a tener él como protagonista directamente, donde Jesús está anunciando que alguien lo va a traicionar. Entonces, pues Judas muy seguramente pues ya tenía planeado ese papel de prácticamente traicionar al maestro, porque el corazón de Judas ya hacía mucho tiempo que se había separado de las enseñanzas de Jesús. Yo no creo que eso haya sido un acto pues instantáneo. Ya había él tomado esa decisión con tiempo de anterioridad. Claro, eso fue algo que fue madurándose quizás en su corazón, y lo vamos a ver más adelante también. Ahora cuando usted mencionaba el Evangelio de hoy y esta mujer, es interesante, y nada más hago esta pequeña acotación, pero el Evangelio menciona la cifra de cuánto costaba, porque era un perfume sumamente caro. Eso equivalía prácticamente al salario de un año de trabajo. Sí. Entonces, realmente, padre, yo creo que aquí hay un mensaje fuerte también. Es decir, esta mujer que entiende ese amor a Jesús y ese deseo de servir y de demostrar esa correspondencia al amor que Jesús le brindaba, no escatima en un gasto. No es una mujer rica, no es una mujer, es una mujer que este perfume que hubiera podido, bueno, ya lo ha dicho, es prácticamente el sueldo, el salario de casi un año de trabajo, y cuidado si no más. Sin embargo, no tiene reparo en usarlo en Jesús, en derramarlo en Jesús, en proporcionarle este servicio de amor y de no sé, de cariño, ¿no?, a Jesús. Preguntémonos, ¿estamos nosotros comenzando esta Semana Santa con esa disposición del corazón de darnos, de entregarnos sin reparo,
de no regatearle al Señor un tiempo en la oración, un tiempo en el servicio a los otros, en mi papel en la familia, en el amor que tengo que volcar en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en mis compañeros de trabajo. ¿Estoy regateándole yo al Señor o de verdad estoy como esta mujer con esta actitud de decir, Señor, esto es todo lo que tengo y te lo doy, porque yo sé que tú me vas a retribuir con el 100 por 1. No importa cuánto yo te dé, tú me vas a dar siempre el doble, el triple y el quíntuple de lo que yo pueda ser capaz de darte. Simplemente esa acotación. Sí, y pues recordemos también que Jesús dice, déjala porque pues él tenía guardado ese perfume para el día de mi sepultura. Uh-huh. Y recordemos que precisamente a Jesús no dio tiempo de ungirlo porque lo enterraron rápidamente después de que lo bajaron de la cruz. Entonces no hicieron los ritos que normalmente hacen los judíos de embalsamarlo y ponerle perfume. Entonces de alguna manera esta mujer está adelantando lo que no iba a suceder el día de su muerte. Entonces por eso tiene tanto sentido y es como que ¿cuál es el valor que tiene Jesús en mi vida? En mi vida. Tan importante, si es el centro de mi vida o no lo es. Si Él es el centro de mi vida, todo lo que yo tengo, o sea, lo que yo poseo y cualquier recurso material, no lo voy a escatimar, porque sé que Él va a dar su sangre completa por mí. Entonces, de esa manera, pues, esta mujer está entendiendo pues el mensaje central del Evangelio. Así es, Padre. Pues seguimos avanzando. A ver, Sí. El miércoles. Y el día miércoles pues es muy importante también este Evangelio. Entonces ya se da lo que es esa trama de la traición. Entonces pues Jesús está pidiendo preparar la cena de la Pascua y entonces pues manda a que vayan a preparar ese lugar tan especial. Recordemos entonces que la Pascua de Jesucristo, ¿ves?, se realiza dentro de una fiesta judía. Entonces, pero tiene un nuevo sentido porque es el mismo Jesús, la nueva Pascua. Entonces, de alguna manera, pues Él dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en esa casa con mis discípulos. Entonces, mismo Jesús decidió el lugar donde iba a ponerse a la mesa por los 12. Y en ese contexto se presenta la traición, porque Él dice, pues, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Entonces, esa entrega, esa traición, está dentro del contexto eucarístico, porque dice, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. Entonces, de alguna manera, a mí me hace pensar en lo que es, la preparación que se llama remota a la Eucaristía. ¿Cómo nos preparamos para recibir la Eucaristía? En muchas ocasiones, pues, no llegamos con tiempo para hacer una oración antes de la Eucaristía. A veces a la hora, o en otras ocasiones después. Pero esa actitud de preparar la cena como Jesús lo hizo, tomar el tiempo para hacer una preparación es muy importante para todos nosotros. Y sobre todo en esta Semana Santa, pero en cada Eucaristía que vivamos, pues los grandes santos como San Ignacio de Loyola hablaban muy bien de lo que era esa preparación remota. Por supuesto. Y él sugería que desde una noche antes se comenzara a preparar el corazón para la comunión que se iba a recibir el siguiente día, meditando en el Evangelio y tratando de entrar nosotros en los personajes que se encuentran en el Evangelio. Entonces, así hacemos la palabra de Dios más viva. Entonces, en este caso, nos podemos preguntar de que Judas no es solamente un personaje que ya sucedió y que
traicionó a Jesús, pero que yo a veces, cuando yo no hago una buena preparación para la Eucaristía, de alguna manera yo no estoy valorando el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, si de alguna manera también traiciono al Maestro, entonces yo soy Judas, yo soy Pedro, yo soy María. Cada personaje no es un personaje histórico que sucedió y ahí se quedó, pero nosotros podemos, como San Ignacio lo dice también, a través de la imaginación del lugar o composición del lugar, como dice él, exacto. Sí, se va uno introduciendo en qué personaje y cómo este personaje me está representando a mí. Entonces, eso es mi sugerencia a lo largo de esta semana, que lo hagamos con cada una de las lecturas, que hagamos esa composición del lugar y que nosotros mismos nos sintamos protagonistas. No es que estamos conmemorando algo que pasó hace 2000 y tantos años, pero es algo más central. ¿Qué es lo que verdaderamente está sucediendo en mi vida? ¿Cómo me siento yo conectado con estos personajes que saldrán estos días de la Pasión? Me parece fantástico, padre, esto que usted nos acaba de decir y este sabio consejo que nos puede ayudar mucho, haciéndolo, incorporándolo así como una lección divina que podamos hacer, y combinado con esta composición del lugar al estilo de San Ignacio de Loyola, creo que daría abundantes frutos. Y usted ha mencionado la figura de Judas y la traición de Judas. Y aunque bueno, después en el Viernes Santo veremos algo, pero ya que estamos pues mirando esto y comentando sobre esto, yo tengo aquí una reflexión que hizo precisamente por un Viernes Santo el padre Rainiero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia. Y él la hizo sobre Judas y dice: Judas no era un traidor, se hizo traidor. Y voy a citar aquí textualmente un par de párrafos de esta reflexión que creo que nos pueden también ayudar mucho en esta preparación remota, como decía usted. Algo, hermano, hermana, que me estás escuchando, algo también para pensar y reflexionar, y ya usted lo apuntaba cuando decía que también nosotros podemos ser un Judas, un Pedro o una María. Dice el padre Rainiero Cantalamessa: se puede traicionar a Jesús también por otros géneros de recompensa que no sean los 30 denarios de plata. Traiciona a Jesús quien traiciona a su esposa o a su marido. Traiciona a Jesús el ministro de Dios infiel a su estado, o quien en lugar de apacentar el rebaño que se le ha confiado, se apacienta a sí mismo. Traiciona a Jesús todo aquel que traiciona su conciencia. Pudo traicionarlo y puedo traicionarlo yo también en este momento. Y la cosa, dice él, me hace temblar. Si mientras predico sobre Judas me preocupo de la aprobación del auditorio más que de participar en la inmensa pena del Salvador. Judas tenía un atenuante que yo no tengo. Él no sabía quién era Jesús, lo consideraba solo un hombre justo. No sabía que era el Hijo de Dios, como lo sabemos nosotros. He aquí a lo que debe empujarnos la historia de nuestro hermano Judas, a rendirnos a aquel que perdona gustosamente, a arrojarnos también nosotros en los brazos abiertos del crucificado. Lo más grande en el asunto de Judas no es su traición, sino la respuesta que Jesús da. Él sabía, y sabía bien lo que estaba madurándose en el corazón de su discípulo, pero no lo expone. Quiere darle la posibilidad hasta el final de dar marcha atrás. Casi lo protege. Sabe a lo que ha venido, pero no rechaza en el huerto de los olivos su beso helado e incluso lo llama amigo. Recordemos en el Evangelio de Mateo 26:50, dice: amigo, con un beso me traicionas. Bueno,
Y dice, y sigue el padre Raniero, dice, igual que buscó el rostro de Pedro tras la negación para darle su perdón, quién sabe cómo habrá buscado también el de Judas en algún momento de su via crucis. Cuando en la cruz reza, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, no excluye ciertamente de ellos a Judas. ¿Qué haremos pues nosotros? ¿A quién seguiremos? ¿A Judas o a Pedro? Pedro tuvo remordimiento de lo que había hecho, pero también Judas tuvo remordimiento, hasta el punto que gritó, he traicionado sangre inocente, y restituyó los 30 denarios. ¿Dónde está entonces la diferencia? En una sola cosa, dice el padre Cantalamessa. Pedro tuvo confianza en la misericordia de Cristo. Judas no. El mayor pecado de Judas no fue haber traicionado a Jesús, sino haber dudado de su misericordia. Y termino con este último párrafito de él, porque esto también nos viene muy bien para esta semana. Dice el padre Raniero, la confesión nos permite experimentar sobre nosotros lo que la Iglesia canta la noche de Pascua en el Exultet. Oh, feliz culpa que mereció tal Redentor. Jesús sabe hacer de todas las culpas humanas, una vez que nos hemos arrepentido, felices culpas, culpas que ya no se recuerdan, sino por haber sido ocasión de experiencia de misericordia y de ternura divina. Hermanos, creo que esto es fantástico, ¿no? Y es verdad, cuando escuchemos el pregón pascual, que el Exultet es lo que llamamos en español el pregón pascual, decimos esto y cantamos esto en esa noche gloriosa de la gran vigilia, ¿no? La madre de todas las vigilias. Oh, feliz culpa que mereció tal Redentor. Y como dice aquí el padre Raniero, son felices porque no por haber sido ocasión de pecado, sino por haber sido ocasión de experiencia de la misericordia y la ternura divina. Aprovechemos estos días, Padre, también para frecuentar, si no lo ha hecho ya, para frecuentar este maravilloso sacramento de la reconciliación o la penitencia. Y pues creo que es muy importante hacerlo dentro de este contexto de la pasión, porque nos hace entrar dentro de los tesoros de la misericordia de Dios, porque Jesús dentro de su pasión siempre estaba pensando en los demás, no estaba pensando en su propio sufrimiento. Al leer el día de ayer el Evangelio, donde Jesús le dice a las mujeres de Jerusalén, ustedes no lloren por mí, lloren por sus hijos y sus pecados. Entonces Jesús está pensando, pues no se conmiseren de mí, piensen en su conversión, en su arrepentimiento, el de sus hijos, el de su familia, el de su comunidad, porque se corre ese riesgo. Y creo que, pues lo digo por mi propio país de Guatemala, donde las tradiciones de las procesiones de Semana Santa son tan grandes, y pues allá tenemos lo que se llaman los cucuruchos, aquellos que van cargando las procesiones, pero en muchas ocasiones durante el año estos mismos que cargan las procesiones no son católicos que van a misa los domingos, sino que como que son católicos de la Semana Santa. Y podemos correr ese riesgo de que solo el Viernes Santo voy a pensar yo en la pasión de Cristo y me voy a vestir de negro y no voy a pensar en mi propia conversión. Entonces, el pensar en el sacramento de la reconciliación hay que pensarlo no como una obligación, sino como un regreso a la casa del Padre para experimentar esa misericordia de nuestro Dios. Entonces es el sacramento de la misericordia, y así lo ha enfatizado mucho nuestro querido Papa Francisco. Entonces, que esta Semana Santa sea una oportunidad de regresar a la casa del Padre y recordar que el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó para que nos salvara. Entonces es a través de la humillación de Cristo y del sacrificio de Cristo
como tiene sentido nuestros propios sacrificios e igualmente nuestra propia conversión. Así es, Padre Roberto, y si usted se sumó ahora a esta transmisión, está escuchando el programa Oración y Vida con este servidor Jorge Graña y hoy con el Padre Roberto Mena, sacerdote, siervo misionero de la Santísima Trinidad, que con mucho cariño nos acompaña un lunes al mes para reflexionar y ayudarnos a crecer espiritualmente. Y hoy estamos haciendo esta reflexión de Semana Santa, estamos ya a mitad de el programa, ya prácticamente hemos consumido la primera media hora. Como siempre, hacemos una breve pausa para escuchar una canción y luego al regreso seguimos y estamos también con todos ustedes. El Padre Roberto va a hacer también guiarnos con algunos puntos, algunas reflexiones en este itinerario del Triduo Pascual, jueves, el viernes y la gran vigilia del sábado. Así que mantenga la sintonía, les agradezco a todos y yo sé que muchos lo hacen pues a través del correo, de la computadora, de la página nuestra ewtn.com, también desde los teléfonos, desde las tabletas, pues pueden descargar nuestra aplicación EWTN y ahí escuchan toda nuestra programación en vivo. Y decía el correo porque muchos también se comunican a través del correo electrónico y aprovecho ahora antes de poner esta hermosísima canción del grupo Betsaida que nos invita también a una reflexión. El oyente Luis Alberto Suárez, que escucha este programa en mi querida isla de Cuba y en el oriente de la isla, allá en Santiago de Cuba. Luis Alberto, si estás escuchando ahora, hermano, quiero hacer acuso de recibo de tu email y de tu pregunta. He tratado de contestarte, pero por alguna razón la dirección de correo electrónica no me funciona. El correo que te mando siempre rebota y parece que algo quizás esté mal. Si puedes y estás escuchando, pues envíame otra posibilidad para contestar tu pregunta. De todas formas, desde aquí un abrazo fraternal en Cristo y cuenta con mi oración para que tengas una feliz y bendecida Semana Santa. Y ahora sí, Padre Roberto y todos ustedes, nos vamos con esta canción titulada Un buen ladrón. Jesús clavado en la cruz, a un Dios que hacia el morir le abría el paraíso. Porque vio a Jesús mirándolo colgado de una cruz, sin reproches, destrozado, regalando su perdón. Fue así que en esa cruz de amor Él compró la salvación para todo aquel que quiera abrirle a Él su corazón. Un buen ladrón condenado a morir, pero ahí en la cruz ganó el paraíso entero, porque vio en Jesús clavado en la cruz
Dios que hacia al morir le abría el paraíso. Porque al morir ahí junto a Jesús, con él se ofreció, le entregó hasta sus pecados y por eso Dios lo amó. Y esa muerte fue su gloria junto a Dios el Redentor y a María que a su lado en la cruz lo acompañó. Un buen ladrón, condenado a morir, pero ahí en la cruz ganó el paraíso entero, porque vio en Jesús clavado en la cruz, a un Dios que hacia al morir le abría el paraíso. Que empezaba ahí al vencer Jesús la muerte en esa cruz, de su lado traspasado, sangre y agua vio salir, y de ahí nació la iglesia que hoy completa la misión de llevar a todo el mundo el evangelio del amor. Un buen ladrón, condenado a morir por Jesús, pero ahí en la cruz ganó el paraíso entero, porque vio en Jesús a un clavado amigo, en la cruz, al Cristo Redentor, a un Dios que hacia al morir le abría el paraíso. Un buen ladrón, así se titula esta canción que acabamos de escuchar y espero que les haya gustado y que les sirva también para reflexionar durante estos días santos de la Semana Santa, valga la redundancia, que nos preparan para acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Padre, seguimos avanzando y entramos en el Triduo, entramos en el Jueves Santo, donde Jesús nos hace estos maravillosos regalos, ¿no? De la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento también de la caridad, del amor, con ese gesto de lavar los pies de sus discípulos. Coméntenos un poquito sobre esta celebración tan importante. Claro, pues el jueves tiene un sentido sacerdotal y un sentido de servicio y un sentido eucarístico. Entonces, recordemos que el Jueves Santo pues también se realiza la misa crismal, aunque muchas diócesis ahora ya lo ponen otro día diferente, pero todavía hay diócesis que lo hacen el mismo jueves, pues tiene un sentido más sacerdotal. La misa donde se bendicen los óleos sagrados, ¿verdad?, de los enfermos, de los catecúmenos y el Santo Crisma. Entonces, qué importante es, y usted puede ir a esa celebración en su diócesis, que si nunca ha ido, pues tómese la oportunidad de ir y presenciar también cómo los sacerdotes hacemos pues la renovación de nuestras promesas sacerdotales ahí delante del pueblo, y también el pueblo de Dios puede orar por los sacerdotes y por su obispo en ese día especial. Entonces, eso se realiza normalmente en las diócesis, en algunas el día martes, en el otro el día miércoles, y todavía algunas que lo realizan el día jueves, pero quiero recordar que esa celebración está conectada con la celebración de la tarde de la misa de la Cena del Señor, donde ahí comienza el Triduo Pascual. Entonces, prácticamente la Cuaresma va a terminar antes de esa misa. Ya en esa misa ya comienza el Triduo Pascual. Entonces, toda nuestra preparación que hemos realizado los 40 días de la Cuaresma cobra sentido, el ayuno, la oración y la ofrenda dentro del contexto eucarístico, porque la Eucaristía
ha sido desde su institución un sacramento de salvación. Lo que Jesús hizo es que transformó la Pascua judía en la Pascua cristiana y nos enseñó que su cuerpo y su sangre nos dan la fuerza necesaria para seguir peregrinando sin desfallecer. Entonces, ese día tendremos pues como centro lo que es el lavatorio de los pies, recordando lo que Jesús hizo con sus apóstoles. También tendremos un recordatorio del mandamiento del amor, de amar a Dios y amar al prójimo como el centro del Evangelio. Y luego la presencia eucarística, donde Jesús dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Una presencia que hasta el día de hoy sigue viva, y es a través de las manos del sacerdote. Es ahí porque el sacerdote juega un papel muy importante. Entonces, porque él es el que consagra representando a Jesús en esa última cena. Entonces, ese sacrificio de Cristo se va renovando en el altar. Entonces, aunque tenemos durante el año otra fiesta eucarística como es el Corpus Christi, pero en realidad como que esta fiesta del Jueves Santo tiene ese sentido eucarístico, y creo que muchas personas lo viven y lo sienten, y dentro de todos estos gestos de lavar los pies y del mandamiento del amor, se conecta muy bien la Eucaristía como sacramento del amor. Por Entonces, supuesto. Jesús que se entrega por nosotros. Es que en ese contexto de la cena pascual, Jesús instituyó este sacramento, y como bien decía usted, con sus palabras, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, esas palabras que escuchamos en cada celebración eucarística repetidas por el sacerdote, y lo decía también muy bien usted, y lo quiero nada más rapidísimo puntualizar. El sacerdote es un hombre consagrado, y quiere decir que es un hombre que ha sido separado. Consagrar quiere decir eso, ha sido separado, reservado por Dios, por su llamado y por su vocación, le ha llamado y le ha separado para servirle a él y a los hermanos, a sus fieles, a ese rebaño que pone a su cuidado, para guiarle, para santificarle, para pastorearlo. Pero no olvidemos, es un hombre, por lo tanto sujeto también a la fragilidad, al pecado, y por eso, como usted decía, es un momento muy apropiado, aunque debemos hacerlo todos y cada uno de los días del año, pero de manera especialísima, pues hagámoslo este día. No olvidemos en esta celebración pedir por nuestros obispos, por el Papa, pedir por nuestros sacerdotes. Yo les pido, por favor, que pidan por todos y cada uno de los sacerdotes por su santificación, y de manera especial les encomiendo a estos que colaboran tan generosamente conmigo en el programa. Pidamos por cada uno de ellos para que el Señor siga siendo su alimento, su sostén, su fortaleza, y que ellos sigan siendo instrumentos en las manos del Señor. Seguimos, Padre. Entonces es el día sacerdotal, el día del amor de Dios y el día del servicio. Exacto. Y recordémoslo, y por eso pues tenemos momentos para orar, así que normalmente se expone el Santísimo después de la celebración y hay un tiempo para orar. Normalmente la oración se prolonga hasta las 12 de la noche de ese día. Entonces Exacto. acompañemos a Jesús en nuestra oración. Vámonos al Viernes Santo, porque nos va preparando al Viernes Santo, porque precisamente también durante ese jueves, después de la cena, viene la preparación de Jesús en el huerto de los olivos. Entonces, Jesús después de la cena, en la madrugada, no sabemos exactamente la hora, pero es en la madrugada, me imagino yo, fue el momento de Jesús, desde medianoche hasta la hora que lo aprendieron en la mañana, estuvo y en ser juzgado y todo eso, pero pasó por unos momentos de agonía. Entonces, y esta era una agonía psicológica, después iba a venir la agonía física, pero venía esa agonía psicológica de Jesús, decía, pues Padre,
si es posible que quites de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces es esa lucha espiritual que Jesús tenía y que nosotros tenemos, ese combate espiritual contra las fuerzas del mal. Y es en ese contexto en donde se produce la aprehensión de Jesús, después el juicio y pues el Viernes Santo, donde vamos reflexionando pues en el siervo sufriente del Señor. Entonces precisamente la lectura de ese día está de Isaías 52:13 al 53:12, donde habla del siervo que será glorificado y enaltecido, pero que muchos se espantaron de él al verlo tan desfigurado y sin aspecto humano. Y creo que, como dice aquí, nosotros pensamos que Dios lo había castigado, herido y humillado, pero fue nuestra rebeldía la que lo traspasó, nuestras culpas fueron las que lo destrozaron. El castigo que nos trae la paz, Él lo sufrió, por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nos extraviamos como ovejas, siguiendo cada uno su camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él toda nuestra maldad. Entonces este siervo inocente del Señor, que es el que apreciamos en este Viernes Santo, pues ese sacrificio de Jesús, por eso se acostumbra de una manera especial, aunque lo hemos hecho durante toda la Cuaresma, pero de una manera más intencional, el poder reflexionar en el Vía Crucis, en esas 14 estaciones del Vía Crucis, que también pueden ser una fuente de meditación para nosotros en este día Viernes Santo. También lo es lo que son las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Son motivos de reflexión en este día Viernes Santo. Recordemos que el Viernes Santo no se celebra la Eucaristía, sino que solamente hay pues la veneración de la cruz y pues la distribución de la Sagrada Comunión. Entonces es un día incluso como de duelo y pues de oración delante del crucificado, que es el signo que nos mueve al arrepentimiento, ese siervo sufriente y obediente del Padre que se entrega para salvarnos. Entonces yo siempre digo, pues vemos en el Vía Crucis 3 caídas de Jesús, pero que en cada una de ellas se cayó y se levantó. Y nos invita a nosotros también que en medio de nuestras luchas, que a veces caemos ante las fuerzas del mal, que no nos quedemos ahí tirados, sino que regresemos a través del sacramento de la reconciliación hacia el Padre Celestial. Entonces es un día de duelo, de meditación y también de conformar nuestros sufrimientos con los de Cristo en la cruz. Ok, pasamos entonces, Padre, al sábado porque se nos viene el tiempo encima. Muy bien, pues el día sábado será el día de la vigilia pascual, la noche santa, en que será la resurrección el centro de la atención. Y por eso vemos toda la historia de salvación. Entonces quienes asistan a la misa de la vigilia pascual verán que se leen pues bastantes lecturas, e incluso se puede reducir, pero de todos modos son más lecturas que las que siempre tenemos en la misa. Es para poder reflexionar que la historia de salvación, la creación, los profetas, los patriarcas, nos llevan hacia Jesús y el misterio de Jesús en su pasión, en su muerte y resurrección. Durante toda la Cuaresma no hemos rezado el Gloria, ni hemos cantado Aleluya, y este día es un día de alegría porque Jesús no se quedó en la tumba ni se quedó solo en el sufrimiento, sino que resucitó y nos está invitando a nosotros a experimentar esas Pascuas de resurrección. Y los signos hablan por sí mismos. Un cirio pascual que representa a Jesús, donde se pone la letra A y omega, alfa y omega, al principio y el fin, y luego el año en que se celebra, en este caso 2019, y los granos de incienso que se ponen en esa vela grande reflejan lo que son pues las llagas
de Jesucristo. Entonces, y luego encenderlo en ese fuego nuevo, porque es un año nuevo de alguna manera, una nueva Pascua del Señor Jesús pasando en nuestras vidas. Y luego pues la primera parte de la ceremonia se hace en oscuras y luego viene la luz para pasar de la oscuridad a la luz. Entonces, como dice el pregón pascual, de las tinieblas a la luz maravillosa de Jesucristo. Entonces, las señales y los signos de esa vigilia son muy importantes. También el agua. Entonces, el agua bautismal es el día pues original del bautismo, y entonces ahí pues se pueden bautizar niños o adultos en esa fiesta tan importante, el acontecimiento central de la fe de los cristianos, hasta el punto que Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Correcto. Entonces, Y ahí participemos activamente en esa celebración de la vigilia y la continuaremos durante toda la Pascua. Es una celebración que se prolonga por 50 días hasta Pentecostés, pero que en realidad lo celebramos cada domingo, porque cada domingo también es una celebración de la resurrección. así es, y usted mencionaba esto de la liturgia del bautismo, del agua. Ahí renovamos también todos, renovamos nuestras promesas bautismales, y se canta también las letanías, esa invocación a los santos tan hermoso, y en este espíritu de oración, de recogimiento. Pero es una celebración llena de un simbolismo muy, muy rico, muy profundo, que nos va llevando de la mano para realmente disfrutar de cada uno de estos momentos y entender este mensaje de salvación que nos llega a través de la resurrección del Señor. Él que es la luz del mundo, Él que es el agua que calma nuestra sed, Él que es alimento, es pan y vino que se transforman en su cuerpo y en su sangre y que se nos da, se nos regala para venir a nosotros y transformar así poco a poco nuestra vida. Hermano, vive estos días, prepárate de la mejor manera posible. Aún estás a tiempo. En muchas parroquias, en muchas comunidades habrá confesiones durante todos estos días. Si no lo has hecho, hazlo. Quizás algunos viajan también, Padre Roberto, en estos días. Pues si te vas de viaje porque tienes algunos días libres, no importa. Dos cosas: llévate el Evangelio, llévate un Nuevo Testamento, una Biblia, lee la palabra de Dios y busca en el lugar en que estés una parroquia que te quede cerca, y no dejes de ir, aunque estés en vacaciones, aunque no puedas participar con tu comunidad de siempre, de cada día. Aprovecha, no dejes de vivir estos días santos, estos días tan especiales que son el corazón de nuestra fe, y gritar ese aleluya: Cristo ha resucitado, el Señor nos ha traído una nueva vida. Que todos tengan una feliz y santa semana, y para eso pues nos vamos a ir ahora también con una bendición que nos va a regalar el Padre Roberto. Padre, un abrazo fraternal. Ya nuestro próximo programa será en la alegría de la Pascua, así que de momento pues cuente con mi oración y me encomiendo a la suya. Denos Claro su bendición. Sí. Le pedimos la bendición al Dios misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias a todos por su sintonía y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes.